Hola gente, muy buenos días. Hoy les traigo un video para explicarles cuáles son las herramientas que al menos yo utilizo para cortar la tela cuando decido confeccionar. Varía si hago una sola prenda a si voy a hacer una producción y voy a cortar varias prendas del tirón. Así que bueno, hoy les quiero contar un poco todo eso. Básicamente las herramientas de corte son, si vas a cortar una sola prenda, puede ser o una tijera de tela o un cúter circular para tela, ¿sí? En ese caso siempre necesitamos usar una tabla de corte. Y ya para las que por ahí deciden hacer una pequeña producción y deciden cortar varias prendas a la vez, lo mejor es hacer una tizada con una buena encimada de varias capas de tela y usar una máquina de corte como esta que tengo acá, que ahora les voy a enseñar cómo se utiliza, ¿sí? Bueno, principalmente lo que necesitamos es la tela, el molde. En el caso de cortar una prenda, yo utilizo alfileres, siempre utilizo pesas, que ahora se los voy a mostrar más de cerca. Cuando yo marco el molde que quede bien acomodado, bien pisado con las pesas, y entonces puedo marcarlo mejor. Y bueno, y después para la parte que sería cortar con la máquina eléctrica, utilizo además unas pinzas para agarrar bien la tela a la mesa, ¿sí? Ahora se lo voy a presentar todo eso. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Vamos a hacer lugar, moviendo las herramientas y así les puedo contar un poquito mejor. La tabla de corte y el cúter yo lo recomiendo en los casos en que les cuesta mucho cortar con la tijera y van a cortar una sola capita de tela, como mucho dos, ¿sí? En este caso yo tengo acá unos retazos de algodón con jersey, parece. Esto solamente a mero ejemplo, ¿sí? Utilizo otro tipo de telas, pero bueno, esto podría servir. Son unos recortes de unos... Van a ser unos shortcitos, creo que quedaron. Bien, por un lado, vamos a identificar en la tela cuál sería la dirección del hilo y cuál sería la dirección del contrahilo, ¿sí? Fíjense esto de acá. Esto que vemos acá es el orillo de la tela, o sea, la tela viene normalmente en rollos de 1,40 m, 1,50 m, depende del fabricante y depende de la tela que vamos a utilizar, ¿sí? Para todo lo que yo enseño, que son ropa interior, bikinis, incluso ropa de dormir, yo la mayoría de las prendas las hago con telas de punto, que están hechas con un tipo de entramado diferente a las telas planas, que es como en telar, que tienen un hilo vertical, uno horizontal y se van cruzando, ¿sí? Igual eso lo vamos a ver en otro video. Pero básicamente, para que sepan, la dirección del hilo se refiere a la verticalidad de cómo fue fabricado, que va en paralelo al orillo. O sea, si tenemos un molde con una flecha, eso nos indica que esa flecha tiene que ir siempre paralela al orillo y quiere decir que estamos cortando al hilo. Como por ejemplo, tenemos acá este molde de esta bikini colalés. En el centro del molde siempre tenemos que tener en cuenta que sea siempre en ángulos rectos. La línea vertical nos indica que este molde se tiene que poner con esta flecha en paralelo al orillo, que es el borde de la tela, ¿sí? El borde de la tela no de cualquier borde, sino de el borde de en que vino fabricado. Esto, si pueden percibir, se nota que es el borde porque tiene como un tacto diferente. Algunas vienen con el bordecito en otro color o con unos puntitos, ¿sí? Entonces eso viene en el ancho, en los dos extremos del ancho de la tela, ¿sí? Entonces eso nos indica que la verticalidad de la tela, el hilo de la tela, sería paralelo a los orillos. Por lo tanto, si yo tengo un molde que tiene una flecha en este sentido, la flecha siempre va a ir paralela al orillo y ahí estaríamos cortando al hilo. Ahora, si yo tengo la flecha en horizontal, mi molde yo lo debería poner, si la flecha estuviese indicada acá, en sentido horizontal, siempre la flecha va a ir en paralelo al orillo y eso va a indicar que mi molde va a estar cortado al contrahilo, ¿sí? La verticalidad del molde va a estar en sentido opuesto a la verticalidad de la tela, ¿sí? Y ahora, si tuviésemos nuestro molde con una flecha a 45 grados en diagonal, eso sería que estamos cortando al bies. Imagínense que la flecha viene acá en diagonal, siempre la flecha tiene que ir señalada o indicada, o sea, en paralelo. Hacemos de cuenta que la flecha está acá, yo pongo mi molde en paralelo al orillo y entonces, ¿qué pasa? La tela, en este sentido, ¿sí? Si yo me pongo así, claro, nuestra bombacha va a tener una
elasticidad diferente, ¿sí? O sea, esto básicamente no se usan telas de punto, sino que se usa, por ejemplo, cuando hacemos una pollera de esas de plato, que es toda redonda, ¿sí? O sea, principalmente el bies se usa para prendas específicas, no para todas. Ahora, con respecto a las telas de punto, quiero agarrar el molde y no puedo, ahí, normalmente, más allá de la dirección del hilo, que es importante saber en nuestra tela para qué lado está el hilo y para qué lado es el contrahilo, que van perpendicular al orillo, nosotros lo que necesitamos es que nuestras prendas tengan mayor elasticidad o mayor elongación en los contornos. Por lo tanto, dependerá de la tela que yo utilice, voy a necesitar ubicar el molde al hilo o al contrahilo, ¿sí? Al hilo sería siempre paralelo al orillo, al contrahilo sería la flecha paralela al orillo, pero el molde entonces queda al contrahilo, ¿sí? Eso significa que vamos a tener, si yo pongo el molde así, voy a tener mayor elasticidad en la verticalidad del molde. Si yo pongo el molde así, porque me lo indica, ¿sí?, la mayor elasticidad va a estar en el contorno. O sea, en los moldes es importante indicar la dirección del hilo, pero si hace falta se pueden aclarar para qué lado ponen la mayor elongación. En este caso, en los moldes de ropa interior, lo más recomendable es la mayor elongación en los contornos, todo lo que es contorno de busto, contorno de bajo busto, contorno de cintura o de cadera. Y como esta es una bombacha, la mayor elasticidad tiene que venir en el sentido de la cintura o de la cadera. Ahora, hay una única excepción que yo aplico, que justamente es en este tipo de prendas, que son las que llevan bretel regulable, donde si tenemos una tela que en sentido vertical no tiene ninguna elongación, o sea, no tiene rebote, ¿sí?, en ese caso, y solo tiene elongación o elasticidad en sentido, en este caso, por ejemplo, ¿no?, si esta es la verticalidad de la tela, tiene elongación en sentido horizontal, bueno, yo procuraría mantener mínimamente más elasticidad en la línea vertical, o sea, en las líneas de tiro, porque tengo los breteles que regulan a los lados. De esa forma garantizo que voy a poder acomodarme bien la bombacha por los breteles, pero también voy a poder acomodarme bien la bombacha porque le estoy dando elasticidad en sentido vertical, ¿sí? Igualmente, al margen de todo esto, yo siempre recomiendo trabajar con telas de doble rebote, ¿sí? A mí me gusta más trabajar con telas de doble rebote. Pero llegado el caso, tienen una tela que no es de doble rebote, que es de simple rebote, bueno, en esta prenda solamente podríamos poner el molde que mantenga mayor elasticidad en la verticalidad porque se compensa con los breteles. Pero para todo el resto de prendas, siempre la mayor elasticidad en los contornos. Todo lo que son prendas de ropa interior que va hecho con telas de punto o telas elastizadas, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Este es el molde. Vamos ahora sí, pasada toda esta explicación, a ubicar el molde en la tela. Yo ya sé que tengo mayor elasticidad. Vamos a hacerlo del método tradicional. O sea, igual esta tela tiene elasticidad en ambos sentidos. Un poquito más tiene en el sentido horizontal, así que lo vamos a hacer así. Les voy a mostrar cómo cortar, ¿sí? Yo voy a poner los dos moldes y como la tela me lo permite porque es lisa, porque no tiene un diseño que indique una verticalidad, por ejemplo, no tiene palabras que digan, no sé, paz y amor, acá, acá y acá, y todo escrito en este sentido, obviamente yo no podría cortar el molde enfrentado, ¿sí? Porque en un lado, en el delantero me saldría bien y en el trasero me saldrían al revés las letras. Entonces eso también siempre hay que mirarlo para evitar hacer un corte y luego que la mitad del material no sirva y haya que tirarlo, ¿sí? Que sea desperdicio. Lo que yo recomiendo es que a la hora de comprar la tela se fijen en ese tipo de detalles. Por ahí hay unas telas divinas, pero que tienen una estampa o un diseño que solamente se puede aprovechar en sentido vertical y no está bueno. O incluso no podrían poner el molde al contrahilo, porque, o sea, por la elasticidad de la tela no lo podrían poner así también, porque las letras o los dibujos están en sentido opuesto. Bien, entonces, ahora que tenemos esa aplicación, la tela que yo voy a usar es lisa, tenemos también, es una bombacha, vamos a hacer una bombachita básica de algodón. Yo voy a ubicar el molde. Lo siguiente es, en mi caso, cuando yo trabajo con telas elastizadas, no uso tiza para marcar,
ni obviamente ni lápices o viromes o bolígrafos específicos para textil, porque es muy incómodo marcar las telas de punto. Yo voy a usar las pesas. Estas pesitas son especiales para moldería, pero cualquier pesa o piedra plana puede servir para marcar, ¿sí? Entonces lo que hacemos es apoyamos la pesa en la prenda y yo lo que hago es utilizo alfileres, en este caso son bastante largos, clavo el alfiler, arrastro sin levantar, ven que yo con los dedos estoy apoyándome en el molde, y una vez que llegué más o menos al largo deseado, levanto un chiquitín, pero sin generar ninguna arruga alrededor, ¿sí? Esto hacemos lo mismo acá, ven que si yo intento pinchar, esto se mueve, entonces me ayudo con la pesa y con los dedos. Una vez que, ahí está, que consigo más o menos donde quiero atravesar, levanto solamente el alfiler y eso me empuja un poquito. Ahí, intentamos que no haya arrugas y ahí ya podemos atravesar, ¿sí? Esta es una opción. Hacer la marcada, digamos, del molde con alfileres. A mí me parece más práctico porque es como más exacto, ¿sí? Bien, vamos a hacer este con alfileres y el otro con... Ay, no puedo pasarlo. Ahí está. Bien, no hace falta llenarlo de alfileres, con que lo hagan un poquito así alrededor. Lo importante es donde hay mucha curva, que quede bien fijado, ¿sí? Este molde ya le podríamos retirar la pesa y entonces con la tijera vamos a hacer el corte de esta prenda. La tabla de corte en este caso no se necesita, pero yo la estoy dejando para cuando hagamos el siguiente paso con la ruedita, ¿sí? Entonces... para cortar con tijera de tela, siempre a tener en cuenta, fíjense, las tijeras tienen un lado plano y un lado curvado, que suele ir en concordancia con que tiene un agujero para el dedo gordo, para el pulgar más chico, y el otro para meter el resto de los dedos más grandes, ¿sí? O sea, el lado plano siempre tiene que caminar sobre la mesa, siempre. No pueden usar la tijera, obviamente en este caso yo me daría cuenta, pero algunas tijeras tienen los dos agujeros iguales, pero... no es tan estable, ¿sí? No conviene usar la tijera con el lado curvado apoyado en la mesa. Y otra cosa, siempre la tijera tiene que estar tocando la mesa. De esta forma evitamos que se nos mueva el material y hacemos un corte más limpio. Entonces, con la mano que nos queda libre, ponemos una mano arriba del molde para ayudar a que esto se mantenga más firme y empezamos a cortar, ¿sí? Vamos a hacer así, bordeando el molde. Vamos recorriendo el borde tal cual como viene. Bueno, acá hay un alfilercito, lo voy a empujar. Por ahí hasta me conviene retirarlo porque no es demasiado largo. Ahí, ¿sí? La idea es que la tijera vaya recorriendo el molde bien a ras del molde, ¿sí? Fíjense que el corte tiene que ser limpio. Tiene que ser prolijo. Acá como no puedo cruzar la mano y tal, le pongo la pesita encima y voy a seguir recortando por este costado. Normalmente conviene que del lado de la izquierda quede el molde, pero para no mover todo, se los muestro también de este costado, ¿sí? La pesa me ayuda a que la tela no se mueva en la mesa. Ven que la idea es que sea un corte limpio y prolijo. Vamos a hacer ahora... el corte de la cintura. Ahora sí podemos mover un poquito más porque ya está recortado. Voy a empujar este alfiler. Esto ya lo podemos retirar. Y ahora que ya el retazo ya está separado del resto de la tela, podemos moverlo. Pero igual siempre conviene mover lo menos posible para evitar que esto se nos deforme. Y acá vamos a cortar este otro pedazo, ¿sí? A ver, empezamos por acá. Intentando siempre cortes largos y limpios. Mordisquear lo mínimo posible. Bien. Con esto ya tenemos cortada una pieza. Y así cortamos las piezas que se cortan individualmente. O sea, una tanda. O sea, una capa de tela. El delantero. Ahora les voy a mostrar cómo cortar con el cúter esta otra pieza. Pueden usar alfileres o pueden usar la pesita, ¿sí? Fíjense, lo que vamos a hacer es... el cúter tiene, en mi caso, dos posiciones. Pone soft, que es suave, o hard, que es fuerte. Esto significa que la cuchilla podemos hacer que quede o más presionando más abajo o presionando no tan abajo, ¿sí? Yo le voy a poner hard y vamos a empezar por acá.
No me voy a poner alfileres porque como no voy a mover mucho, tenemos que hacer este recorrido. Es como un cortapizza, ¿sí? Y hay que presionar, obviamente trabajar con la mesa de corte o tabla de corte abajo, más que nada porque si lo hacen sobre una mesa la pueden rayar y eso sería un problema, ¿sí? Ahí va. Obviamente tiene que estar bien afilado, si se desafila y es un tema, o consiguen uno de repuesto o si tienen a alguien que maneje una máquina de afilar, bueno, le pueden pedir que se lo afile, pero tienen que ser alguien que sepa, ¿sí? Con respecto a las tijeras, también tener en cuenta, fíjense que bien cómo corta esto, espectáculo, ¿sí? Un espectáculo. Acá sí, con mucho cuidado, como no tenemos alfileres, hay que mover la pesa, pero no hay que vigilar que no se nos mueva el molde, ¿sí? Podrían poner alfileres, pero bueno, es para que vean la otra opción. Este por acá, y entonces voy a cortar este pedacito. ¿Bien? O sea, el cúter está bueno, ¿eh? A mí me gusta, pero estoy muy acostumbrada a cortar con tijera. Vamos a poner acá otra pesita, así esto no se nos mueve. Les decía que las tijeras de tela también hay que cuidarlas mucho, no usarlas para otra cosa que no sea tela, únicamente tela, ¿sí? Miren qué bárbaro. Espectacular. ¿Ven cómo queda? Bueno, así usamos el cúter con una tabla de corte abajo. Esta es de 60 por 45. Hay más grandes, también hay más chicas. Bien, si yo retiro el molde, ya tengo mi trasero de la tanguita, la bombachita colalés. Y de este lado tenemos la que está cortada a tijera, ¿sí? Entonces, las tijeras, nunca jamás mezclamos la tijera de tela para otra cosa, ni para cortar papel, ni para cortar la pizza, ni las flores del jardín, nada, que ya tengo muchos relatos de alumnas que me cuentan que en su casa el marido le agarró la tijera y lo enganchó haciendo jardinería. No, hay que cuidarlas como oro porque las tijeras de tela son caras y además tienen que funcionar bien. Bueno, ven por ejemplo acá en el corte me quedó un piquito, lo voy a emprolijar, ¿sí? Ahí está. Bien, tenemos el delantero, tenemos el trasero y ahora con el tercer método les voy a mostrar cómo cortar con la máquina de corte eléctrica, ¿sí? Para la pieza del refuerzo. Y así en este video, que espero no hacerlo tan largo para que no se aburran, les voy a explicar, o sea, conocen estos tres métodos. Bien, vamos a agarrar por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá varias capas que obviamente hay que ponerlas cómodamente en la mesa. Vamos a hacer de cuenta que son muchas capas, las ponen, si pueden las dejan descansar, que no queden recién sacadas del rollo de tela o de la bolsa. Y en lo posible siempre es conveniente que laven las telas antes de utilizarlas. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo todas estas capas de tela, 22 capas creo que hay acá, ¿sí? Bueno, yo ahora agarro mi molde. Podría marcarlo con alfileres o podría marcarlo, en este caso sí, con algún tipo de tiza específica para textil, pero bueno, a mí me gusta, soy más de no marcar con tiza porque es incómodo. Bueno, ahora yo estoy acá pinchando el molde un poquito, haciendo de cuenta que esto es una gran tizada que ocupa toda la mesa. Lo que tenemos que usar es agarrar, si este es el borde de la mesa, agarramos la mesa más las capas de tela y fijamos bien los cuatro extremos, ¿sí? Con estas pinzas. Estas pinzas nos ayudan a que las capas queden bien agarradas y que no se nos muevan, ¿sí? Ahora no se los voy a mostrar porque obviamente es una muestra chiquita. Y vamos a hacer el corte con esta máquina de corte. Esta es una Dapet que ya tiene un montón de años. Que yo la he usado mucho cuando fabricaba, que podemos regular cuánto podemos cortar moviendo esta piecita con un tornillito. Esto se sube o se baja y entonces acá esto permite que entre más o menos tela, ¿sí? La máquina tiene que siempre caminar sobre la mesa con esta base que tiene acá plana y básicamente es apretar el botón y corta. Y es muy importante no cruzar ni cables ni cruzar la mano, ¿sí? Hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero la realidad es que agiliza mucho el trabajo. Entonces, ahora la voy a enchufar y les voy a mostrar. Y se afila, la cuchilla se afila con esta piedra que trae acá. Entonces, cada X cortes hay que darle un poquito que saca como una chispita y eso ayuda a mantenerla afilada, ¿sí?
La enchufamos y verán que ya solo de tocarla es muy sensible, ¿sí? Entonces vamos a afilar la cuchilla, tiene que estar andando. Ven que saca un poquito de chispa y eso ayuda a mantener el filo siempre a punto. Bueno, vamos a hacer ahora el corte de esta piecita. Yo me voy a ayudar con la mano de costado. Fíjense, la máquina sobre la mesa, ¿sí? Tiene que quedar apoyada y no cruzar nada que sea peligroso delante. Miren qué bárbaro, cortó 20 y pico de capas de un tirón. Bien, vamos girando. O si es una gran mesa, obviamente no pueden girar todos los paños, lo que van es haciendo cortes muy estratégicos para que, por ejemplo, si yo termino de cortar acá, hagamos de cuenta, intentar que venga la otra pieza acá y que los cortes vayan muy pegaditos. De esa forma nos evitamos que nos queden filos muy chiquitos para recortar y que nos den trabajo, ¿sí? Vamos a cortar. Bueno, con esto voy a tener como 20 y pico refuerzos. ¿Ven? Bueno, lo corté un poco así nomás para que vean cómo se hace. Acá me quedó una rebaba. Y ahí lo tenemos. Bueno, chicas, o chicos, ¿no? También, principalmente, esto es lo que quería enseñarles hoy. A todos los que les interese aprender a cortar con diferentes métodos. Ya podríamos retirar acá los alfileres y fíjense con qué velocidad conseguí cortar toda esta cantidad de refuerzos para bombachitas. Ahora voy a tener que cortar un montón de bombachas de tiras para hacer coincidir estos refuerzos con esas bombachitas y ponerme a coser como una loca. Bien, espero que les haya gustado. Hoy aprendimos sobre 3 métodos de cortes diferentes: la tijera tradicional, el cúter circular y la máquina de corte que ya es para cuando quieren hacer producción. Espero que les haya gustado el video, que hayan podido ver un poquito más de cerca los materiales y sus accesorios que se utilizan para poder hacer el buen corte de las prendas, ya sea con tijera para cortar una prenda, con cúter circular para cortar 1 o 2 capas de tela a la vez, y si no con la fantástica máquina de corte que no es la más grande que hay en el mercado. Esto para alguien que hace pequeñas producciones, que fíjense qué bárbaro, qué rápido como las cortamos, ¿sí? Espero que les haya gustado todo lo que les enseñé hoy. Pueden suscribirse al canal que se llama Atelier Bretel, o también seguirme a través de las redes en el Instagram o el Facebook de Atelier Bretel. Los espero.